Saludos a todos, buenas tardes. Este es el panel Losing Adaptation, lo que perdemos o ganamos de la página de la pantalla. Nosotros somos Cultura Geek, mi nombre es Fernando. Nuevamente, gracias a la gente de Comic Con por invitarnos a tener nuestro tercer panel aquí en el evento. Y es un orgullo para mí estar aquí con mis hermanos y mis sobrinos en este panel, trayendo un poquito de información a ustedes y teniendo una conversación amena sobre, ¿verdad?, más de lo que nos gusta. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura Geek PR, Facebook, Twitter, X, Instagram, TikTok, Twitch, Threads, en todos lados. ICQ también, Latin Chat. Sí, eso es en todos lados. MySpace. Como Cultura Geek PR. Les recordamos que mañana, los que estén también en el con, mañana vamos a estar haciendo el Q&A con el escritor de cómics Charles Soule aquí en este salón, y yo voy a tener el honor de ser el host. Así que vengan para que hagan sus preguntas también, y yo no tengo que hacer todas las preguntas yo solo. Como les dijimos, hoy vamos a estar hablando sobre adaptaciones de historias, ya sean novelas, libros, cómics, de un medio a otro, de la página a la pantalla. Obviamente nosotros nos enfocamos más en las cosas de la cultura geek, y pues vamos a enfocarnos un poquito más en lo que son los cómics, pero vamos a tocar un poquito de todos los temas. Para empezar con este tema, tenemos que remontarnos a los comienzos del cine, ¿right? Eso es así. Hay adaptaciones desde que se empezó el séptimo arte, que obviamente es el cine. Así que tenemos adaptaciones de libros desde 1889, por ejemplo, con Cinderella, que es el clásico, la historieta clásica, ¿verdad?, que fue adaptada a cine. También tenemos Alice in Wonderland, que fue en el 1903. Y en el 1920 tenemos una de las primeras historias que son más de estos héroes, que fue El Zorro, obviamente, de Marcos Zorro, que fue adaptada del libro de McClure en 1920. Así que desde ese tiempo ya tenemos adaptaciones de la página al cine con todo lo que eso conlleva. Podemos decir que desde que existe el cine, existen las adaptaciones. Tenemos más de 100 años de adaptaciones de libros, historias y eventualmente cómics y todas estas cosas que nos gustan, que han formado parte de lo que es la evolución del séptimo arte, el cine. ¿Qué nos traen las adaptaciones del cine? Pues, ¿verdad? Una de las buenas cosas de las adaptaciones y de las películas es que las ven billones y billones, ¿verdad?, de personas. Esas películas hacen chavos y el hype siempre es masivo. Y lo bueno que esto trae, ¿verdad?, es que obviamente la gente lo está viendo, y que en muchas versiones de estos personajes, para los fans que quizás no conocen el cómic, o que quizás, ¿verdad?, la película llega a una audiencia más grande que el cómic quizás pueda llegar, estos personajes se convierten en la versión definitiva de ellos, ¿verdad? Para bien o para mal, a veces se convierte, ¿verdad?, la gente lo reconoce por una película mala, y otros por otra buena, como, ¿verdad?, en el caso de Iron Man y esas películas así. Aquí todos somos fans de la cultura geek y de los cómics y de las películas, así que sabemos que vienen de todo tipo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una adaptación buena? Esto es interactivo, gente, tienen que participar. Lord of the Rings, sí. Lord of the Rings, buenísima. Harry Potter por acá. Harry Potter. ¿Quién más? Allá atrás. ¿Cuál? Pompeii. Ok, ¿y qué tal una adaptación mala, pésima? Rápido levantan las manos, ahí sí. Flash, dice Joan. Flash. Ready Player One. Ready Player One. Ok. Percy Jackson. Dark Tower. Yes. ¿Y qué tal una que es mejor Que el material original. sí, que superó el cómic o el libro? Guardians of the Galaxy. Buen Excelente. ejemplo. The Iron Giant. Iron Giant, buena también. House All right. Moving Castle. ¿Cuál? House Moving Castle. Esa es la de La de Studio Ghibli. Ya. Sí.
Pues sí, todos esos son ejemplos de películas que hemos tenido que han sido bien hechas, bien recibidas. Algunas son más flojitas y otras han sido hasta han superado el material original. Para repasar algunas de las adaptaciones que tenemos y los tipos de adaptaciones que podemos tener, o los tipos de resultados que podemos tener con estas adaptaciones. Por ejemplo, tenemos adaptaciones que son bien fieles al material original, como 300, que es prácticamente el cómic en la pantalla. O tenemos adaptaciones que, aunque sí hacen algunos cambios, la idea, ¿verdad? El grosor de la adaptación es bastante fiel al cómic, como lo es la serie animada de Invincible o la película de Scott Pilgrim. No son adaptaciones one by one, pero sí, en overall, son buenas adaptaciones que adaptan bastante fielmente el material. Tenemos adaptaciones con algunos cambios fundamentales o cambios por tiempo o por espacio que no se pueden hacer, pero que también funcionan. Por ejemplo, la adaptación de Watchmen para mí es una excelente adaptación que tiene un cambio bien grande en una parte bien importante de la historia, pero para mí funcionó y se puede discutir que está mejor. Harry Potter también es una adaptación de 7 libros, right? 7 libros. Obviamente no todo va a caber y hay que hacer, ¿verdad? Eliminar algunas cosas, pero overall como serie de adaptaciones funcionó muy bien. O tenemos también películas como Spider-Man, las primeras de Spider-Man, o podemos decir la serie entera, que no necesariamente adaptan una historia como tal, pero capturan la esencia del personaje, la esencia de muchas de estas historias. Entonces, son adaptaciones con cambios que funcionan. Tenemos adaptaciones que cambian prácticamente todo y hasta superan, ¿verdad? Se puede discutir que superan, no necesariamente todo el mundo va a tener la misma opinión. Pero en mi opinión, la serie de The Voice es 1000 veces superior al cómic y Umbrella Academy también es completamente diferente y a mí me gusta más también que el cómic. Y esto, ¿verdad? Cada cual puede tener su opinión sobre esto, pero son ejemplos que tenemos de a veces no tiene que ser completamente fiel, a veces podemos mejorar sobre el material original. Hay adaptaciones que tratan una y otra vez de adaptar una historia y fallamos, como es el caso de el Dark Phoenix Saga, que tratamos de 2-0 en el cine. Someday. Exacto, eso es lo que iba a decir. Sí. Pero la animación de X-Men. A eso voy. Claro, ok. Sí. Fallamos dos veces en el cine con The Last Stand y Dark Phoenix, pero en la serie animada de X-Men lo adaptaron muy bien. ¿Verdad? De 3-2. No, de 3-1. De 3 Pero en live action sí. En live action sí, están de 2-0. Tenemos adaptaciones que son adaptaciones solo en nombre, como es gran mayoría de las películas de Marvel que le ponen el nombre de un cómic para que la gente diga, mira, van a adaptar este cómic, cuando viene a ver la historia es completamente diferente. Solamente están los mismos personajes o algunos elementos de la historia, pero es otra cosa. Y aquí en esta misma slide podemos ver que algunas funcionan porque Civil War nadie va a discutir aquí que es una mala película, sin embargo Secret Invasion fue un desastre. Exacto. El nombre de la serie. Tenemos adaptaciones que son malas y punto. ¿Quién aquí es fan de alguna de estas películas aquí? Fantastic Four, Fantastic. Aquí cae Batman y Robin. Bueno, Batman y Robin Qué es divertida, peculiar. me encanta. Exacto. Esa película tiene su público. Somebody's good. Exacto, esa es otra categoría. Catwoman fue un desastre, no tiene que ver nada con el personaje realmente. Dragon Ball Evolution fue una falta de respeto al material original de Dragon Ball. Y por supuesto, la peor película de todos los tiempos, la vida y por haber, Thor, Dumb and Dumber. Una masacre. Desastre total. No existe película peor ni la va a existir. El odio es real. También. Una cosa que me había mencionado Juan es que si la película de Halle Berry se hubiera llamado Vixen, hubiera sido tremendo. Oh, sí. Vixen. Fíjate, sí. Tenía que haber como Vixen. Alright, entonces, algunos cambios que tenemos en películas que no necesariamente es que cambien la trama, sino que son cambios que maybe debemos hacer porque tenemos quizás personajes problemáticos o cambios en cómo la cultura moderna ve algunas cosas. Por ejemplo, en la película de Shang-Chi tuvimos el cambio que se hizo con el personaje de Fu Manchu, que es el padre de Shang-Chi en los cómics y es un personaje con un estereotipo, ¿sabes? Feo, igual que era el personaje de Mandarin en los cómics de Marvel, también, como pueden ver en las imágenes, son estereotipados. Ellos mezclaron estos dos personajes e hicieron ¿verdad? Lo trabajaron de una forma que es más socialmente aceptable. Muy bien, diría yo. Y muy bien también, sí. Aparte de algunas cosas de esa película que no me gustaron, pero eso hicieron bien. A veces se escogotan de la primera, pero después se redimen, como es el caso
de Deadpool en la película de X-Men Origins Wolverine, que fue un desastre, una cosa que nadie entiende por qué lo hicieron así. ¿Cómo tú le vas a coser la boca a Deadpool, que es conocido por todas las cosas que dice? Y ¿verdad? Nuevamente después tuvimos ¿cómo se llama? La Redemption Falta de que Deadpool con Ryan Reynolds. James Gunn caste a Ryan Reynolds de Green Lantern otra vez. Eso sería un palo. Venga, Redemption. Algunos dirían que no hay nada que se debiera a él. Algunos, pocos. A veces también se escocotan después que van bien, como fue el caso con Game of Thrones. Pero es que se quedaron sin el final. Se quedaron sin gasolina porque se les acabaron los libros para adaptar. Esto también es un buen caso para ver cuando no estás adaptando o quieres ir más allá del material original. Lamentablemente, pues la serie llegó a las novelas todavía no ha salido la próxima y ellos tenían que terminar el show, pero la baja en calidad fue palpable y mucha gente se terminó bastante por este momento. Sí, ¿no vieron su propio show? Exacto. Ok. ¿Qué ganamos y perdemos entonces? ¿Verdad? Traigo un ejemplo de los tipos de cosas que suceden con estas adaptaciones. ¿Qué es lo que ganamos y perdemos entonces cuando tenemos adaptaciones del libro, del material original, a la pantalla? Vamos a empezar primero con lo que es el espectáculo visual, ¿verdad? ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando hacemos este tipo de adaptación? Por ejemplo, ver a Superman volar en live action, ¿verdad? Como fue en 1978 con Superman the Movie, que el mismo tagline de la película lo decía, "You will believe a man can fly", y lo vimos, eso es un win. Cuando la adaptación se hace de esa manera. Ver a Wolverine con sus claws, y Spider-Man swing y todo eso es excelente, y eso es una de las cosas que ganamos, es un excelente win cuando tenemos esas adaptaciones en lo que es espectáculo visual. ¿Qué podemos perder? Pues la imaginación del que crea el cómic. Puedes hacer lo que quiera en la página, puedes dibujar lo que tú quieras, puedes hacer... Sin embargo, pues, cuando tenemos una adaptación en live action, pues, está limitado al budget que tiene, ¿verdad?, la película o el programa, como ven el ejemplo ahí de Crisis en el cómic y Crisis en el Arrowverse, ¿verdad? En los cómics el budget siempre es ilimitado. Exacto, y solamente se limita por la imaginación del artista, ¿verdad?, el escritor y obviamente el creador del cómic. Así que eso sería lo que es presentación visual, que sería un win y que sería un lose. Otro aspecto donde se puede ganar o perder es en la profundidad del personaje. Cuando tenemos una adaptación en pantalla, tenemos actores que le pueden dar vida a esos personajes de una manera que nosotros ni nos podíamos imaginar. Ahí tienen el caso de Robert Downey Jr., Chadwick Boseman, Hugh Jackman, que no está ahí, pero también es uno, Heath Ledger. Son personajes que por siempre van a estar atados al nombre del personaje que representaron en sus películas. ¿Sabes? Tú cierras los ojos ahora mismo y le dices a alguien que quién es Iron Man y van a pensar en Robert Downey Jr., la misma cara, todo. Él es Iron Man. Es Iron Man. Que cualquier persona que venga a llenar ese papel después tiene unos zapatos enormes, porque están tan atados con ese personaje que hasta en los cómics, ¿sabes? Se suben las ventas por cómo el actor lo hizo en la película. Y cómo se puede perder en esto de la profundidad es que por limitaciones del medio de la pantalla, pues tienes que cortar ciertos aspectos del personaje, ciertos personajes completos que no están en la pantalla porque no tienes tiempo. Y pues tenemos ese win-lose situation ahí con eso. Sí, una de las cosas que a nosotros, ¿verdad?, como fans nos preocupa mucho es cuán fiel va a ser la película, el material original, ¿verdad? En especial cuando Marvel pone los nombres de los cómics exactamente como son. Pero uno espera un tipo de fidelidad, ¿verdad? Tenemos casos excelentes de esto, como es 300, ¿verdad? Que Zack Snyder hizo un buen trabajo prácticamente del papel a la pantalla, literal, adaptando 300 de Frank Miller en momentos. Y dijiste lo de Civil War, que aunque quizás no sigue la historia 100%, pero sí por lo menos respetan lo visual. Y podemos ver en ese momento tan icónico, ¿verdad? Cuando Cap y Iron Man están peleando. Por lo menos en lo visual, ahí Marvel pudo, ¿verdad?, capturar. Exacto, pues no tiene que ser 100% una adaptación de todas las páginas, pero esos momentos claves de los cómics que recordamos que nos impactaron, verlos en la pantalla grande, pues sí, es un win. ¿Verdad? Y otra adaptación. Perdón, iba a decir que... Si quieres, hay micrófono ahí, si quieres, para que todo el mundo lo escuche. Mi nombre es Ángel Fuentes. No, en el caso de DC, las películas que ellos hacen Animadas. animadas,
son bien fieles Yes. a las películas. Estabas hablando, por ejemplo, de Crisis, y ahora mismo están sacando una trilogía de Crisis, ya anunciaron la segunda parte. Sí, son 3 partes. Brutal, y están usando básicamente mucho y hablando de cómo lo mejoran, cómo lo adaptan a los mejores, a tiempos mejores y pueden escribir cosas que a lo mejor cuando quedaron un poquito stilted cuando lo escribieron originalmente. Una de las mejores adaptaciones es Under the Hood de Batman. Entonces esa saga quedó brutal animado, Sí. tú sabes. Y la escribió el mismo escritor que escribió Ruka. George Winnick. Josh Winnick. So, esas animaciones de DC, tú sabes. Sí. A mí me encanta de New Frontier Sí, buenísimo. Ah, buenísimo, sí. buenísimo. Hay muchos casos de esas películas animadas pero bueno, ahora que ellos tienen el universo conectado, pues un poquito más, no están cogiendo cómics exactamente. Pero antes ellos hacían muchísimas películas basadas en cómics como Star Superman. Bueno, y Flashpoint, también, todas esas cosas. también en Marvel, ellos... Hola, este es algo antes del MCU, pero ustedes se acuerdan que a principios de siglo ellos adaptaron The Ultimates y fue frame by frame y era una animación preciosa. Claro, la desaparecieron cuando empezaron Claro. a hacer el MCU, pero ellos Y si te fijas, hay un trend aquí que usualmente cuando son adaptaciones en animación van más fieles al cómic, ¿verdad? Porque es un translation más fácil. Y eso lo vemos todos los días en anime. Los animes son basados en manga y es como, ¿sabes? Ver el manga es la vida. Ya. Una adaptación que difiere bastante del source material y que me estuvo curioso que no la mencionaran y que a mucha gente le gusta es Constantine. Sí, Totalmente es cierto. diferente a lo que- Estuvo en el borrador, no llegó al Final Cut, pero sí, es verdad. Y a mí me A encanta. mí me gusta. Buenísimo. Pero sí cambió bastante. O actores que hablaron de actores, Aquaman. Y Momoa cambió Sí, lo cambió totalmente Yes. a lo que Esa es la imagen uno que lo ve yo- en el cómic y nunca No, ahora los cómics tienen tatuajes y todo también. Sí. Exacto, Sí, lo literal. hicieron someone. Yes. Sí, es verdad. Ok, pues, ¿verdad? Les di un ejemplo ahí de 300 porque es un excelente ejemplo de algo bien hecho y que respeta el source material, pero tenemos claramente otros casos que no es así, como lo fue, ¿verdad? Catwoman que le mencionamos, pero ¿quién se acuerda de esa película de Shaq de Steel? Aún así, no es peor que Thor Love and Thunder. Y verdad, de New Mutants que tampoco fue muy buena. que Bueno, digamos. New Mutant no fue un desastre como siempre. No, pero bueno, Es que, estamos viendo cómo adapta, como Sí, adaptación. pero que cuando se anunció cuando se empezaron a decir las primeras críticas, todo el mundo pensaba que era un desastre, pero Sí. mucha gente después la vio. Y aunque no le gustó a mucha gente, dijeron como que mira, Por eso, pues aquí el problema con esta película fue que no fueron, como que estamos hablando del tema de fidelidad, no fueron fieles al cómic solamente en ciertos aspectos, ¿verdad? Y encima de eso, la película fue floja. O sea, fue un lose-lose situation ahí. Hay otros casos, ¿verdad? Que quizás los creadores de estas películas no cogen 100% lo que está en el cómic. Que lo mencionaron ahorita, en el caso de Guardians of the Galaxy, ¿verdad? En la película dieron un tono más humoroso y más familiar, quizás que en el cómic no existía ese tono y les funcionó muy bien, diría yo. Es de las mejores, o si no la mejor trilogía del MCU. Se va a ir a los paros con la de Cap, que es muy buena también. Sí. Pero también en el caso de Marvel, cuando cambian a un tono humoroso, no siempre funciona y como sabemos con la película favorita aquí de Thor Love and Thunder, pues, no siempre funciona. Igual con Fantastic Four. Fantastic Four, Fantastic. Fantastic. Porque si no va a ser Que- locura, El cómic de los Cuatro Fantásticos aquí, ¿verdad? Todo el mundo sabe que eso es un cómic familiar, ellos son una familia, es bien lovable, ¿verdad? Y en la película es como bien dark y casi horror. En una parte, hay partes que son como horror. Sí, body horror. So, eso, ¿verdad? Es un cambio drástico de lo que estamos acostumbrados a leer de ellos en los cómics. Y espero que no les haya hecho mucho daño. Pero ya sabemos que Marvel viene por ahí, a ver si la arregla. Veremos. Alright, antes de continuar, todo el mundo tiene sus tickets para los giveaways, ¿verdad? Yes. Si no lo tienen, ahí está Diani, les pueden decir para que les den. Eso es al final de hecho hacemos eso. Alright, vamos entonces con la experiencia del fan. ¿Qué ganamos con la experiencia del fan? Esta experiencia colectiva, esta euforia de estar todos juntos en un cine cuando
Capitán América agarra a Mjolnir, que todos nos levantamos del asiento gritando y aplaudiendo. Esa experiencia no se repite en más ningún lado. Tú no puedes leer, maybe tú lees el cómic y dices, ¡yeah! Pero tú solo. Esa experiencia de tú estar con un cine lleno de gente como tú, disfrutándote este evento, y al igual que por ejemplo Andrew Garfield cuando sale y se quita la careta y te das cuenta que tú no sabías pero estás esperando el momento. Esos momentos solamente los podemos ver en el cine, en estas adaptaciones. A veces también nos añaden, ¿verdad? Con el crecimiento que ha tenido la industria de los cómics en las adaptaciones al cine. Tenemos nuevos personajes que siguen introduciendo y llegan al mainstream. ¿Quién aquí pensó que íbamos a tener un show de Peacemaker? Es más, ¿quién aquí conocía a Peacemaker antes de que saliera en la película de Suicide Squad? Bien poca gente, solamente los 100 geeks. Charleston. Los 100 nerdos como nosotros. Pero la mayoría no. Y trae estos personajes que pueden ser súper entretenidos, súper nítidos para la gente que no los conoce. De hecho, él es el comedian, ¿verdad? La versión de Alan Watchmen, Moore. sí. Exacto. Creo que brinqué algo. Watchmen, él es el comedian. Lo que pasa es que los derechos no se lo dieron y tuvo que rehacer. Sí. Entonces, lo que podemos perder en este caso, ¿verdad? Para la experiencia del fan, es que a veces estamos tan pompeados por esta película que viene de mi historia favorita y estoy, ¿sabes? Thor Love and Thunder va a estar brutal. Dice Flash por ahí, Juan está con Flash como yo con Thor Love and Thunder. Y cuando vas al cine y te encuentras que lo que tienes es un desastre, pues, ¿verdad? Todo tu corazón se destruye. Pues esas cosas también, ahí es donde perdemos aquí. Padre. Se te quedó una. ¿Cuál? Wonder Woman 84. También, esa también rompe corazones. Los que de 2017. Sabía que me iba a salir con esa, no esperaba. Ángel. Yo fui tan entusiasmado a ver a Madame Web. Madame Web es un caso interesante. ¿Dónde vamos? Ya me perdí. Exacto, entonces, y la otra cosa que podemos perder, y va de la mano con este slide, ¿verdad? Porque hablamos sobre la expansión y cómo nos puede traer cosas buenas y cosas que no conocíamos, pero también, y lo hemos visto en los últimos años, también podemos ver que se sobreextienden y que entonces empezamos a ver una baja en calidad o una fatiga en los fans, que fue precisamente el panel que hicimos el año pasado aquí en el Puerto Rico Comic Con, ¿verdad? Que hablamos de la fatiga sobre las películas de superhéroes. Ahora, las adaptaciones de canon. Ok. Y ya lo dijimos al principio, pero para mí, de verdad, lo más interesante e importante que traen estas adaptaciones es que, en su mayoría, para bien o para mal, depende del caso, ¿verdad? Pueden cambiar para siempre ese personaje. Hay muchísimas cosas que han surgido en adaptaciones que luego, por ejemplo, si es un cómic, el cómic lo adapta, ¿verdad? O lo coge como suyo. Y no surgió del cómic, sino que surgió de alguna adaptación. Esto pasa mucho. Y yo creo que es una de las cosas más fascinantes que ocurren con estas adaptaciones. Yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan la escena en Superman The Movie, cuando Superman le hace una apuesta a Perry White de que va a llover al otro día y después va por la noche, se viste de Superman, va al cielo, mueve las nubes y llueve para ganarle la apuesta. ¿Se acuerdan de esa escena, verdad? En Superman The Movie. No, en la 1. ¿Se acuerdan, no? Eso no pasó nunca en Superman The Movie. Es verdad, no pasó. Pero sí está en el primer draft de Mario Puzo de Superman The Movie. El primer draft, antes que fuera revisado por Richard Donner y Mankiewicz, eso está, y un montón de otras cosas más que iban a estar en esa película original según fue escrita por su escritor Mario Puzo, el escritor del Godfather. O sea, vamos a repasar esto. En la versión original del libreto de Superman The Movie, Superman hace una apuesta de que iba a llover al otro día y de noche se iba para el cielo y movía las nubes para que lloviera. No existía el Daily Planet, trabajaba en WGBS, que era una televisora. El Lois Lane era la Weather Girl, la que daba el tiempo. Eran reporteros de televisión. O sea, imagínense si no hubiese llegado Richard Donner con su lema de verisimilitude, ¿verdad? Que la historia tiene que tener respeto y que el personaje merece respeto. ¿Qué versión de Superman hubiésemos tenido en el cine? Y probablemente hubiese sido la última película de Superman que se diera. Porque, según hablamos de Madame Web y de Morbius, ¿tú crees que van a hacer alguna otra Madame Web? No. ¿O alguna película otra de Morbius? No. Vamos a la escena de Venom. Porque Venom hizo chavo. Venom hizo chavo. Es verdad.
Pero si la adaptación no es buena, puede para siempre tronchar, ¿verdad? Posibles futuras adaptaciones de este personaje. Y eso hubiese podido haber pasado con Superman en ese momento. So, Superman de Movie pudo haber sido Adam Webb. Exactamente. Así que, qué bueno que no fue así. ¿Dónde nos quedamos aquí? Ahora vamos con Jan. Ok. Ok, ¿quién aquí, verdad? Sé que somos súper fan de Superman, bueno, menos espero que sí. ¿Quién aquí me puede describir el look del Fortress of Solitude de Superman? El Fortress. Cuarto y Cristales, nieve. y Pues eso no viene de los cómics, ¿sabes? Originalmente, sí en la nieve, pero Superman tenía que usar esta llave gigante que solamente podía cargar él para abrir el Fortress, ¿verdad? Eso de los cristales fue introducido en el 1978 y fue Dick Donner en su película Superman the Movie. Así que para que ustedes vean cómo, ¿verdad? Y ese es el estándar Y de se Fortress convirtió ahora. se convirtió en Ahora es que, así es que ese todo el mundo lo Fortress. conoce. de hecho la kriptonita no es de los cómics tampoco, era Vamos a llegar a eso. Vamos para allá. ¿Cuál tiene una copia del libreto? Cogí un material más denso que una llave pequeña. Sí, exacto. Sí. En All Star Superman sale. Exacto. ¿Y quién me puede decir qué significa la S de Superman? ¿Qué significa? Sándwich. Aquí tiene hambre. Snyder. No me sorprende de ti. ¿Qué representa la S? Slow. Bueno, Hope es una buena contestación, pero Hope viene de los cómics. Realmente, a lo que quiero llegar es que la S de Superman en la película del 78 se le dio el significado de el House of El, que la S representa la familia de Superman, ¿verdad? Los El. Y la primera persona que vemos usando esa S en Superman the Movie es Jor-El. Y lo pueden ver que en los cómics antes lo que tenía era como un sol. Y en esa película le pusieron el símbolo de Superman y le dieron el significado de que ese es el símbolo de su familia. Y vemos que las otras personas tienen distintos emblemas que representan las otras familias. Eso ha sido adaptado en los cómics desde que salió en la película y es parte de la identidad de Superman y de Supergirl y todo, ¿sabes? Todos son parte del House of El. Bueno. ¿Iba yo? Ok, dije Jan. Ok, ¿qué otras cosas? Estamos hablando de Superman. ¿Qué otras cosas? Porque Superman, como es un personaje tan viejo y es el primer superhéroe, se ha beneficiado mucho de sus adaptaciones a través de los años. Y no todas las cosas, como estamos viendo, salen de los cómics. Yo creo que Jan, ahora sí. Superman es de los personajes que más se ha favorecido de adaptaciones que ha recibido a través de los años, sea en el cine, en la televisión, y yo creo que es el único que puede decir que sacó cosas de la radio. No creo que ningún otro superhéroe pueda decir eso, ¿verdad? El poder más icónico de Superman es el de volar. Y él no volaba en los cómics cuando apareció por primera vez, él brincaba. Leaps tall buildings in a single bound, ¿verdad? Mucha gente piensa que Superman voló por primera vez en los muñequitos de Fletcher en el 1941. Y aunque es cierto, porque Superman todavía estaba brincando en los cómics, ellos le tuvieron que pedir permiso a DC o a National Comics para ver si podían poner a Superman volando, porque era menos costoso ponerlo estático en el aire que ponerlo brincando de lado a lado, ¿verdad? Pero ese mismo año, meses antes, por error, en Superman número 10, el artista Leo Novak dibuja a Superman volando durante ese issue completo. Por error. Él malinterpretó los poderes del personaje y pensaba que él volaba cuando veía los dibujos. Sí, Superman voló antes, por error, en los cómics, antes de los muñequitos de Fletcher. Pero ninguna de estas dos es la primera vez que Superman voló. En el episodio número 2 de The Adventures of Superman, en el 1940, un año antes que por error volara y que lo viéramos de muñequitos, ¿verdad? Superman voló en el segundo episodio del show de la radio. El show comienza diciendo, look up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Y él está volando. Pero ¿cómo tú sabes que está volando si tú no lo puedes ver? Bueno, en el show, cuando Superman cada vez que volaba decía, up, up and away. Eso sale de ahí porque la gente no podía ver, o sea, no estaba escuchando nada más. So, al principio de ese episodio él está volando y tiene que ser para un tren, ¿verdad? Y ahí se fue la primera vez que Superman voló y se escuchaban los sonidos cuando él estaba volando. Y en ese tren se encontraba este personaje que se llama Jimmy. En la mitología de Superman no existía ningún personaje que se llamaba Jimmy. Había un joven reportero que trabajaba con él, pero no tenía nombre en los cómics. Ya tenía el lazo, era más bajito, era joven,
pero no tenía nombre. Era un personaje que usaban de vez en cuando y no tenía identidad. Pues el nombre de Jimmy, el personaje de Jimmy sale de la radio también. Y luego, pues retroactivamente, ¿verdad? Aprovechen que tienen ese espacio vacante en los cómics que no tiene nombre y le ponen el nombre de Jimmy Olsen a ese personaje. Pero no es lo único que salió de ese episodio. Este episodio es súper importante en la historia de Superman. Porque cuando él salva a Jimmy, Jimmy le dice, oye, para tú conseguirte una vida normal debes buscarte un trabajo. ¿Por qué no vas al periódico de la ciudad? Y él va al periódico de la ciudad. Y se consigue un trabajo y lo entrevista a Perry White, otro personaje que no existía. Salió de ese mismo episodio. El jefe de Superman se llamaba George Taylor. Y es básicamente la misma personalidad de Perry, pero no era Perry, ¿verdad? Y gracias a la popularidad de ese show, pues aprovechan que tienen el George Taylor, pues le cambian el nombre a George Taylor, se lo ponen a Perry White y Perry White sale de la radio también. Y otra cosa que sale de la radio, no es el mismo episodio, no es para tanto. Pero el actor que hacía de Superman, que se llama Bud Collier, Thank you. grababa estos shows 5 días a la semana. Y él sale en todo, es Superman, no puede faltar, ¿verdad? Entonces los escritores, para una manera para darle vacaciones y descanso, pues se acuerdan de esta historia que había escrito Jerry Siegel, el creador de Superman, que nunca se publicó, que se llamaba The Metal Cave from Krypton. Y era una piedra que le hacía daño a Superman. Pero esa historia nunca se publicó. Y ellos aprovecharon y se acordaron de esta historia y dijeron, ok, pues vamos a coger esto y vamos a poner el nombre Kryptonita, Kryptonite. Y vamos a enfermar a Superman, para que él se coja unos días libres y ponemos a alguien más que pueda hacer sonidos como que y ya, Superman hizo eso una semana completa. Y también en el futuro después trajeron a Batman y a Robin para hacer lo mismo, para darle descanso a Superman. La Kryptonita, que es la debilidad de Superman, ¿verdad? La única debilidad de Superman. Se salió del show de la radio y solamente para darle descanso al actor que estaba haciendo él. O sea, es increíble que tantas cosas que Superman tiene salieron de la radio. Pero no solamente Superman quien se ha beneficiado de esto, podemos mencionar varios personajes. Por cuestiones de tiempo no vamos a tirar una lista aquí, pero ¿qué otro personaje podemos decir que se ha beneficiado de su adaptación y ha cambiado para siempre como lo han representado? Bueno, uno que está bien pegado ahora mismo porque tuvieron una película animada el año pasado, son las Tortugas Ninja, que desde los colores de las máscaras hasta la personalidad, que es inteligente, el líder, el rudo, el payaso, todo eso viene de la serie animada, porque en los cómics pues, eran blanco y negro, todos tenían la bandana roja y eran todos básicamente como que la misma tortuga. Y todo eso que ahora mismo esos son los personajes que todo el mundo conoce, ¿verdad? Eso viene de la serie animada, no viene de Hasta la obsesión con la pizza también. Sí, todo eso. El muñequito. ¿Qué otro personaje, Tony? Bueno, si hablamos de Superman tenemos que hablar de Batman, ¿verdad? Hay que hablar de Es Batman. otro de los pilares de los superhéroes y uno de los más longevos de todos los personajes, ¿verdad?, que seguimos. Y Batman también se ha beneficiado bastante de las adaptaciones que ha tenido. Batman 66, que todos la conocemos, esa serie, ¿verdad?, tan famosa de televisión de 1966, nos da un personaje muy importante hoy que no existía en los cómics, que es Batgirl, que sale por primera vez en el show de televisión y no viene del cómic. En el cómic había habido una Batwoman en el Golden Age, pero se había dejado de usar y no era la hija de Gordon, no era Barbara Gordon, no era, el personaje como tal lo conocemos hoy, viene de la serie del 66. Otro personaje que se beneficia también, que se llama, ¿cómo se llama? Mr. Zero. Mr. Zero se llamaba en el cómic originalmente cuando salió en el Silver Age, pero en la televisión le pusieron Mr. Freeze y ese fue el nombre que se quedó, o sea, todo después del cómic. Y la personalidad y el look más o menos que tenía el personaje, pues se quedó ese más icónico y ese es el que conocemos hoy, aunque con unos cambios que vamos a ver ya mismo. ¿Qué más tenemos ahí? Animated Series. Ok, Batman The Animated Series, 1980, ¿verdad? 92. Harley Quinn, uno de los personajes más populares hoy día de DC Comics, no salió de DC Comics, salió de la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini. Así que imagínense, y han salido más películas que muchos personajes, más famosos, más longevos y más conocidos. Y entonces lo que estaba hablando de Mr. Freeze es el show de Adam West lo trae, le cambia el nombre, pero la versión definitiva, cuando vemos este episodio que le da el gravitas al personaje, que es un científico que está tratando de salvar a su esposa, que tiene un accidente tratando de salir, le da una dimensión totalmente distinta a ese personaje, y eso viene
de la serie animada, tampoco viene del cómic. Y se quedó. Y esta es la versión definitiva hoy de Mr. Freeze. Tan así que pues, fue adaptada en la película, ¿verdad? Batman and Robin, más o menos. Y tuvo una película animada, full length movie, Sub-Zero, ¿verdad? Se llama Sub-Zero, de ese personaje. Incluso los otros días en los Oscars, cuando hicieron el gag con Arnold y Danny DeVito, él dice, me ganó por mi debilidad, amor. Exacto. Y eso viene del show de animado de los 90. La versión definitiva de ese personaje hoy pues, viene de la serie animada. So, estamos viendo, ¿verdad?, cómo las adaptaciones aportan, cambian o mejoran y traen... Hacen daño. O hacen daño también. Y traen nuevos ojos a este material que tanto nos gusta. Sin embargo, cuando llegamos... Este es el punto en la presentación donde vamos a hacer un pivot. Porque haciendo este research, nos surge una curiosidad o algo que creo que debemos discutir también, y específicamente por el caso de Mr. Freeze nos abre una caja de Pandora que podemos tratar de destapar un poquito aquí y ver la opinión de todos ustedes. Como mencionó Rolly, Mr. Freeze comienza como Mr. Zero. En la serie de Batman le ponen Mr. Freeze, le cambian un poco el look, y en la serie animada pues tiene, ¿verdad?, su backstory. Y esto nos puso a pensar. Ok, Mr. Zero, Mr. Freeze del 66, Mr. Freeze de los 90, Mr. Freeze hoy día. ¿Quién creó a Mr. Freeze? ¿Lo creó el que escribió el cómic original cuando era Mr. Zero? ¿O lo crearon los escritores de la serie de Batman? ¿O fue Paul Dini? ¿Quién merece el crédito? So, aquí, este pensamiento nos cambió un poco el enfoque de la discusión, porque nos parece algo bien interesante que podemos discutir sobre esto. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que el universo de Marvel lo creó Stan Lee y Jack Kirby, en su gran mayoría. Sin embargo, muchos, ¿verdad?, de los aficionados a estos temas saben que hay discordia entre los fans, entre los mismos creadores, sobre quién creó qué. Y aquí, ¿verdad?, siéntase en la confianza de opinar de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, Jack Kirby y Stan Lee crean la gran mayoría del universo de Marvel, pero hay cosas que tú puedes ver, depende de qué equipo tú seas. Si tú eres Team Kirby o Team Stan Lee. La gente de Team Kirby dice que una vez Jack Kirby se va de Marvel, las creaciones de Stan Lee como que bajaron. Kirby siguió. Otra forma de verlo es si eres Team Kirby, como yo. Personajes de Marvel como Thor, Kirby ya los había hecho antes en DC Comics y en el mismo Marvel Comics antes de la era de Marvel. Exacto, cuando era Timely. Este issue de Adventure Comics número 75 tiene un villano que claramente lo dice, que es Thor. Y hay otro cómic de Marvel que tiene esta historia de Magic Hammer, que es esta persona que encuentra el martillo, Mjolnir, y se transforma en Thor, pero lo usa para el mal. También tenemos el caso de los Challengers of the Unknown, que son unos personajes de DC Comics, que son el prototipo de los Fantastic Four. Exactamente. Y esto es Jack Kirby y Joe Simon, ¿verdad? Correcto. So, ¿quién creó a los Fantastic Four realmente? Tú dijiste lo de después que Kirby se va, pues las creaciones de Stan Lee pues, no fueron al mismo nivel, ¿verdad? Yeah. Pero también cuando Kirby se va solo, sus historias tampoco fueron las más Definitivo. aceptadas. So, yo creo que al final la combinación de los dos es lo que hacía la magia realmente. Completamente de acuerdo. Es como los Beatles. Exacto. Todos los Beatles fueron exitosos cuando se separaron, pero nunca como cuando eran los Beatles. Exactamente. Y eso es un punto real. Pero, you know, Ay, no, ay. otro caso que tenemos. Steve Ditko y Stan Lee. Ahí sí que hay ganas. Aquí sí hubo guerra heavy. Stan Lee es un tipo que tiene muchísimo crédito, ¿sabes? Y respeto, y es querido por la fanaticada, por todo el mundo. Y muchas veces se le atribuyen cosas que no hizo él. Sí. De hecho, casualmente anoche leí una entrevista con Anthony Mackie, que es el que hace de Capitán América Falcon, en el MCU. Y él estaba hablando sobre, lo que Stan nos dio, y está hablando de
Falcon convertirse en Capitán América. Stan Lee no escribía cómics hace como 40 años antes de eso. Nada que ver. So, la percepción de que él creó todo es bien real. El caso de Spider-Man, el caso de Doctor Strange, que son personajes que son co-creaciones entre Stan Lee y Steve Ditko. Stan Lee sí tuvo su crédito, no se le está quitando nada. Pero sí, Steve Ditko fue quien trajo más a estos personajes. De hecho, Stan Lee llegó al punto que en los mismos cómics le tuvo que dar crédito de co-plotter a Steve Ditko porque Spider-Man, todos los plots eran En un momento, Stan solamente ponía los cachos, o sea, él llenaba los El párrafos, diálogo. ponía el diálogo, pero él traía la historia ya hecha por Sí. el disco solo. Y Steve Ditko era un tipo que era bien reservado, no le gustaba ¿verdad? El spotlight, pero era un tipo también que hablaba claro y decía las cosas right through y veía todo en blanco y negro. Y él, a través de los años, literalmente, a través de los años, él publicó ciertas cosas, disputing, discutiendo, ¿verdad? Los claims que podía tener Stan Lee de que yo creé a Spider-Man. Porque Stan Lee, si lo dejaba, te jugaba el crédito y decía que te creó hasta ti mismo, si lo dejaba. Por ejemplo, estos son publicaciones de Steve Ditko tan recientes como el 1999. Estamos hablando muchos años después de la creación de Spider-Man, que Spider-Man fue un personaje grandísimo, donde él discute sobre quién creó o a quién le cae la creación realmente. Entonces, por ejemplo, en la imagen, no sé a qué lado se ve, la que tiene Spider-Man, tenemos un cuadro que dice, esta es la creación de Stan Lee de Spider-Man, y dice una descripción, una página con un sinopsis que tiene, ¿verdad?, una descripción escrita, o la creación de Steve Ditko, que es el dibujo que está al lado, que tenía Spider-Man con su Spider-Sense, con el traje, con el spotlight, con las webs. So, ¿quién creó realmente qué? Esa es la discusión. Jack Kirby era otro que también, a pesar de que sí, tenía mucho crédito por las creaciones de él, también a veces se atribuía a cosas que no eran de él. Él dijo que él creó Spider-Man también. Correcto. Y Steve Ditko también habla de esto y dice, mira, el Spider-Man de Jack Kirby era Capitán América con una araña en el pecho. Y este es el mío, y aquí lo compara también. So, este creador estuvo hablando sobre estos temas, obviamente no llegan al mainstream, pero son cosas interesantes que se pueden hablar. Aquí, en el 99, después que Steve Ditko publica estas cosas, Stan Lee publicó una carta diciendo que él quiere estar en el récord, que él siempre ha considerado a Steve Ditko como el co-creador de Spider-Man y le da su crédito merecido y todo. Esto lo pueden ver, conseguir en internet y leerlo, o le toman una foto aquí y lo pueden leer con calma. Pero me parecen cosas que son bien interesantes cuando estamos hablando de todos estos temas, porque como los cómics son un medio colaborativo, ¿verdad? Ya que tenemos gente que crea cómics, ¿right? Claro. Pasó también al revés con Bob Kane y Bill Finger. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale, Sí, ya le di la copia. Y a mí como escritor, cuando las creaciones mías como escritor, o sea, es difícil distinguir el escritor artista. Cuando yo creé Demonio y creé esto, Ok, pues gracias Ángel, nos trajo el caso siguiente, que es Bob Kane, creador de Batman, Este es un poquito más. y Bill Finger. Este caso es más... Sí, este está más heavy. Sí. Aquí, Bob Kane puso en su contrato, cuando él tiene la idea del personaje de Batman, él le encomiendan, actually. Le dicen, bueno, Superman es un palo, créate algo. Un catálogo como Superman. Y entonces él se le ocurre un personaje que se llama Batman y que tenga murciélago, ¿verdad? Alas de murciélago, whatever. Era Bad Hyphen. Exacto, Bat Rayita Man. Y él, pues, con Bill Finger, que era su partner, desarrollan el personaje de Batman, pero Bob Kane había puesto en su contrato que todo el crédito iba a él, a su nombre. Incluso Bob Kane, dicen las leyendas y ¿verdad? Los profesionales de la época, que ni siquiera dibujaba su propio strip, que él ni sabía casi dibujar. No era muy bueno. Que no era muy bueno. Y Usaba que mucho usaba muchos ghost pencilers. Y todos firmaban el strip con el nombre de Bob Kane, pero no eran él. De hecho, hay una historia de que alguien le pidió para ponerlo en el spot, le dijeron, en las oficinas de DC Comics le dijeron, Bob, hay que arreglar esta página de Batman, cámbiala aquí rapidito. Y él ahí como que, sí, espérate, ¿qué hago? Y se fue y estaba ofreciéndole chavos a otros pencilers en las oficinas de DC Comics para que le dibujaran el strip porque él no tenía la habilidad. Creo que fue. Este editor Schwartz, yo creo que fue Schwartz. Julie Schwartz. Se borró algo ahí, no, esto no me gustó. Exacto. Cámbialo un momentito ahí. Para exponerlo.
Y entonces se le acredita todo lo cool que sabemos de Batman a Bill Finger, porque el Batman de Bob Kane, el traje era rojo, era rubio, no tenía un cabo, tenía una antifaz, exacto, otra cosa. Y Bill Finger es quien le da vida a muchas de las cosas que conocemos hasta el día de hoy, como lo que hace cool a Batman, la Baticueva y los villanos. Joker. Y no fue hasta el 2016 Hemos sido engañados. que se le dio crédito a Bill Finger, porque hubo un libro que hablaba de esto y destapó. Y hay un documental muy bueno también de todo Sí. esto. Bob Kane murió llevándose el crédito siempre. Y él, ¿verdad? Bill Finger murió antes, murió en el 74, si no me equivoco, murió pobre y sin crédito. Y Bob Kane disfrutó todos los frutos de su obra. Incluso vio a su obra llegar al cine en Batman, las primeras dos. Y él escribió un libro, una autobiografía, y en esta autobiografía le dedica unos parrafitos a Bill Finger y dice: ahora que mi viejo amigo y colaborador ya no está, ahora tengo que admitir que Bill nunca recibió la fama o reconocimiento que merecía. Es un unsung hero. Si pudiera ir 15 años para atrás, antes de que él muriera, me gustaría decirle: ahora voy a poner tu nombre. Te lo mereces. Hay que ser bien. Sí. Bob Kane, mi gente. Este es otro caso interesante. ¿Cuántos conocen aquí el personaje de Venom? Popular, ¿verdad? A todo el mundo le gusta este personaje. La creación de este personaje es atribuida a David Michelinie y Todd McFarlane. Pero este caso es bien complicado. ¿Por qué? El personaje de Venom sale del Black Suit de Spider-Man. ¿De dónde sale el Black Suit de Spider-Man? Secret Wars. Antes de Secret Wars. Marvel hizo un contest para que los fans sometieran historias. Un fan que se llamaba Randy Shooter somete una idea para una historia donde Spider-Man tiene que cambiarse el traje para tener un stealth suit, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso en español? Un stealth suit. Y él lo describe como un traje negro donde se le ve solamente una araña grande, roja. Y Marvel, ¿verdad? Jim Shooter, que era el editor en chief, le escribe a Randy Shooter y dice: me gusta tu idea, quiero comprarla. Te voy a dar 220 pesos. Firma aquí. Y obviamente estamos hablando de los 80, esto fue en el 82. Que eso es Work for Hire, él firmó, le dieron sus 220 pesos y Jim Shooter le dijo: te voy a dar la oportunidad de que trabajes con nuestros escritores para desarrollar tu historia y publicarla. Y así fue. No se publicó, pero sí, él trabajó con Tom DeFalco, que terminó siendo editor en chief de Marvel después de Jim Shooter. Y desarrollaron la historia. No pasó por la razón que haya sido, pero es bien curioso pensar que el traje de Spider-Man que nos trae eventualmente al personaje de Venom lo hizo un fan y lo envió a Marvel por correo. O sea, no era un profesional, no era un artista, no era un escritor, era un fan. So, ¿qué pasa después? Marvel decide, ya que no se dio la historia, con este fan deciden coger el concepto del traje e introducirlo en Secret Wars como este alien, ¿verdad? Suit que Spider-Man consigue cuando está allá en los Secret Wars. Su primera aparición fue en Amazing Spider-Man número 252, dibujado por Rick Leonardi. Y luego, ¿verdad? Cronológicamente la primera aparición es en Secret Wars, pero el cómic salió después. Luego en Secret Wars número 8 con arte por Mike Zeck. Mike Zeck coge la descripción del suit que envió este fan, hace un boceto y Rick Leonardi lo perfecciona y le da el 360 view para que los demás artistas sepan dibujarlo, y es él quien le pone los cuadritos en las manos para que dispare, whatever. El suit queda hecho. So, al día de hoy podemos atribuir a Randy, a Mike Zeck, a Rick Leonardi. Todos esos van creando a Venom ya. Pasa el tiempo, el suit de Spider-Man se gusta, porque al principio la gente, los fans no lo querían,
Y entonces ellos se inventaron la cuestión de que era un alien symbiote que quería quedarse permanentemente con Peter. Lo hicieron como una forma de deshacerse de pasarle eso porque no gustó. Pero pasaron un par de meses entre eso porque tenían que esperar a que Civil War se acabara. Y a la gente le gustó el sur. Ah, pues ahora tenemos que quedarnos con el sur. Pues entonces, ya tenía la historia de que era un symbiote, pues lo rechaza y es la escena famosa de Spidey con las campanas en la iglesia donde se separa del symbiote. Y después Black Cat, que era la jefa de Spider-Man hace tiempo, le cose un traje de tela, Felicia Hardy, le cose un traje de tela que es negro, normal. En ese tiempo, el escritor de Web of Spider-Man, que era David Michelinie, decide evolucionar la historia del symbiote, que se quedó solo. De hecho, al final de esa historia, el symbiote ni siquiera odia a Spider-Man. Se da cuenta que Spider-Man lo rechaza y después que se separan, lo esconde a Peter porque Peter queda inconsciente. Eso él lo salva, como quien dice. Eso es un retcon, porque después cuando él se une con Eddie Brock es porque los dos odian a Spider-Man. David Michelinie estaba trabajando esa historia donde Venom no iba a ser Eddie Brock, iba a ser una fémina. Y él estaba introduciendo poquito a poco ese personaje. ¿Cómo lo hizo? En Web of Spider-Man número 18, que es esta parte que donde ven aquí con el tren, Peter está esperando el tren y de momento alguien lo empuja y él cae en las vías. Obviamente es Spider-Man, tenía buenos reflejos, sale y el tren no le da. Pero su Spider-Sense no se activó. ¿Por qué? Porque Venom no le activa el Spider-Sense a Spider-Man. Eso es parte de su poder. Obviamente esto es antes. Él estaba dando hints de que había alguien con el symbiote ya. Pero si te fijas, esa mano no es la mano de Eddie Brock, porque Eddie Brock es un tipo grande y fuerte. Eso es una mano más sutil. Él iba por el lado de que iba a ser una fémina. Vamos a añadir entonces a David Michelinie a los creadores de Venom. Después de esto, David Michelinie lo mueven para Amazing Spider-Man y poco después mueven a Todd McFarlane para Amazing Spider-Man. Todd es una superestrella, todo el mundo aquí ama el arte de Todd McFarlane y él dice, yo quiero dibujar a Spider-Man, pero a Spider-Man con el traje clásico. Y entonces aceleran la historia de Venom que Michelinie estaba trabajando por el capricho de Todd de que quería dibujar a Spider-Man con el traje clásico y crean entonces al personaje de Venom como, ¿verdad? Como esta historia que todos conocemos, el libro, el periódico, la cuestión. Cuento largo corto. Randy Schuller, Rick Leonardi, Mike Zeck, David Michelinie, Todd McFarlane. Podemos incluir hasta Jim Shooter, que fue el que compró el... Exacto. ¿Quién creó a Venom? Es algo bien curioso. La forma en que Marvel y DC dan crédito es en la primera aparición quién lo trabaja. ¿Quién lo quiere que lo dibujó? En ese primer issue. Ok, vamos al caso de Rob Liefeld, porque por eso lo menciono cuando hablamos de cómo Marvel da crédito. El creador de Deadpool, de Cable, de X-Force, Shatterstar, todos estos personajes fue Rob Liefeld. Ámenlo o odienlo, el tipo es un powerhouse, vende cómics, creó todos estos personajes y es un tipo controversial. ¿Qué pasa? Él llega al título de New Mutants, ese título no vendía nada, él llegó con su arte y sus ideas, lo puso en el tope y él se queda al punto de que la escritora la bombea, que era Louise Simonson. Y él se queda como el plotter y el artista. Porque se fue a escribir Superman. That's right. Pero ¿qué pasa? Rob Liefeld no le gusta escribir los diálogos. Pues trae a Fabián Nicieza para que le escriba los diálogos. Fabián Nicieza obviamente contribuyó a las cosas que decía. Ya existía, él lo tenía desde antes. Pero él venía con todos los personajes, él creó el personaje. Sin embargo, Fabián Nicieza cobra dinero, royalties, cada vez que Marvel usa Deadpool para algo. Porque él fue quien hizo los diálogos en ese cómic. Aunque ya la historia estaba y el diseño. Sí, y el diseño fue de Rob Liefeld y toda la idea fue de Rob Liefeld, toda la historia. Tuvo suerte que estuvo en ese cómic. Son casos, ¿verdad? Que dicen, ¿será justo esto? ¿Quién lo creó? Pues. Y aquí voy a un caso que esto es personal y con esto nos despedimos. En el caso de Deadpool también está la parte de que la comedia... Sí, no, Joe Kelly. Sí, correcto. Exacto. Esa es otra cosa que Marvel aportó más que Nicieza, sin embargo no tiene el crédito. Correcto. Sí. Joe Kelly no cobra un chavo por Deadpool. Y la personalidad del Deadpool que conocemos hoy viene más de su escrito que de Fabián Nicieza y él coge el co-creation. De la película es el ron de... Exacto, sí. exacto. Entonces, este personaje que está aquí, la mayoría de ustedes quizás no lo conocen.
Pero es un caso curioso. Este personaje que está aquí, Guy Gardner, es el mejor Green Lantern de todos los tiempos. Y fue creado para Green Lantern número 59 en el 1967. 60 y algo. Y fue creado por John Byrne y Jill Kane, dos creadores de cómics, ¿verdad? Legendarios. Pero ellos crean este personaje como un plot device. Esto es una historia imaginaria donde Hal Jordan, que es el Green Lantern de la época, 60. Pues Hal Jordan tiene una historia donde los Guardians of the Galaxy le dicen a él qué hubiese pasado si él no hubiese recibido la sortija. Y entonces ahí es que nos enteramos que cuando Abin Sur, que es el Green Lantern que le da la sortija a Hal, se estrella en la Tierra, él le pregunta a la sortija, consígueme un candidato que sea honesto y fearless, que son las dos cualidades que tenían que tener las personas para ser elegibles para el Green Lantern Corps, que me pueda sustituir porque me voy a morir. Y la sortija le dice, hay dos candidatos. Uno es Hal Jordan, está en Coast City, acá en el área, en el West Coast, y el otro se llama Guy Gardner y vive en Baltimore. Y Abin Sur dice, pues ¿quién está más cerca? Porque me voy a morir. 68. Pues me voy a morir, así que coger más cerca no puedes decirle algo, porque si no me voy a morir. Y entonces por eso es que Hal Jordan es Green Lantern. Así, porque estaba más cerca. ¿Qué pasa? No te pongas. Esa historia fue un issue y chévere, y al final Hal Jordan va a decir, qué cool, me gustaría conocerlo, y va a conocer a Guy, se hacen panas. Guy Gardner no sale más en el cómic, más nunca, por años, hasta el próximo milestone grande que tiene Green Lantern, que es cuando introducen a John Stewart en los 70s, que Neil Adams y Denny O'Neil. Exacto. Y traen a Guy Gardner para atrás para meterlo en un accidente, para dejarlo en coma, para que entonces haya una excusa para poner tener el nuevo backup Green Lantern, que era... Para quitarle el John backup Stewart. Brincarle por encima a Guy. Ok, todo este cuento lo estoy haciendo para que vean la próxima parte y a quién va el crédito. Guy Gardner fuera, dos apariciones en cómics como en 5, 6, 7 años. Y lo sacan para el lado. En los 80s, ya John Stewart está establecido como un Green Lantern popular. Hal Jordan siempre, ¿verdad? Su título. En los 80, Steve Englehart y Joe Staton traen el personaje de Guy Gardner para atrás, lo sacan de la coma, le dan su look único, con un traje que más ningún otro Green Lantern tiene, con un recorte que nadie en el mundo tiene. Gracias a Dios. Le dan su personalidad de un tipo rough, que no le come cuento a nadie, que tiene un chip on his shoulder, que es un dick. Y al día de hoy, Steve Englehart y Joe Staton reciben 0 crédito por lo que ellos hicieron por Guy Gardner, que era un personaje que a nadie le importaba, que lo trajeron de nuevo para meterlo en coma. Oye, va a salir en el cine. Y va a salir en el cine, en Superman Legacy, ¿verdad? En la película nueva de Superman. ¿A quién se debe eso? ¿A John Byrne y Jill Kane o a...? Porque este Guy Gardner es totalmente... Bueno, pero- Guy Gardner es el nombre nada más. Bueno, cambió la personalidad, que era perito ya. Estos son datos interesantes de esta... Y, ¿verdad? Nos fuimos a un pivote horrible del tema de la conferencia, pero... ¿Alguien tiene, verdad? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿A quién se le debe dar crédito? ¿Cómo se puede saber a quién lo merece? ¿O cómo estas adaptaciones aportan tanto y maybe nunca sabemos quién Pero realmente... también podemos usar la misma analogía y de lo que estábamos hablando de las adaptaciones. Por ejemplo, Donner añadió cosas al mito de Superman, Paul Dini, ¿sabes? Entonces, Sí. añaden al personaje y al mito, pero no se le puede dar crédito a todo el mundo. En conclusión, las adaptaciones son unsung heroes. Exacto. En muchas ocasiones, porque pueden cambiar la percepción de un personaje o de una historia, mejorarla o dañarla. Como Adam Web, exacto. Y muchas veces no vamos a saber a quién agradecer por esa adaptación. Estamos cortos de tiempo ya, ¿verdad? Sí, estamos ahí ya. Si alguien tiene preguntas, este es el momento. Hay micrófono al frente. Dímelo. Ay, Dios. Es la que hay. Está bien. Todo bien, todo bien. Ok, la pregunta es, ya que estamos hablando sobre lo que nosotros ganamos como fanáticos cuando se traduce de un medio a otro,
quiero saber qué le parece a ustedes cuando es viceversa, porque lo hablaron mucho, lo mencionaron, que ¿verdad? En los casos donde el medio que en este caso es el más popular ahora mismo es el cine, ¿cómo se traduce entonces esos elementos al cómic? Porque hemos visto que los personajes de los cómics han sido grandemente bien influenciados por las adaptaciones que están saliendo ahora. El mejor ejemplo es Momoa. Correcto. Me gustaría saber en qué instancias le funcionó esa adaptación o cuándo no le funcionó. En el caso mío, a mí no me molesta que se pierdan los calzoncillos, es un jump. Team calzoncillos, papi, siempre. Yo creo que un personaje que se benefició y que a mí me está gustando lo que está haciendo DC ahora con él es Peacemaker, que ahora está en todos los cómics. Y ahora, y Peacemaker John Cena, Si tú punto. ves a Peacemaker en los cómics, claro. John Cena hasta la cara se parece. Sí, entonces él ahora es el alicate de Waller en todas las historias y Waller está en todas. Es un reemplazo a Rick Flag. Exacto. Salió hasta en Mortal Kombat. ¿Ya? Sí, en Mortal Kombat, cierto. ¿Alguien más tiene una pregunta? En el caso, ok, esto fue más orientado a superheroes y toda la cosa, pero se pudiera argumentar que esto es así más, se ve más en los cómics por la cuestión de que los cómics son un medio, no, que es esto periódico, que sigue y sigue semana, entonces que a través de los años pues pueden influenciar, pero por ejemplo, que algo como digamos Harry Potter, que tú tienes las versiones de cine y por cambios que le puedan hacer en el cine, eso no va a influenciar nunca las novelas. Claro. En ese caso no. Sí. Es una obra literaria que está establecida y terminó. O por ejemplo One Piece, que aunque sigue siendo una animación que sigue y sigue, whatever, todavía la versión de Netflix no creo que por más cambios que le puedan hacer que vengan de... Sí, yo creo que es un fenómeno que se presta más en los cómics. Más en los cómics, correcto. Porque es un ongoing, esa historia nunca termina, puedes seguir cambiándola. No sabemos, maybe, por ejemplo, si J.K. Rowling dice, voy a escribir otra trilogía, otras 7 novelas de Harry Potter, maybe. Ella puede hacer. Ella puede influenciarse por Exacto. cuando lo escribe. Podría pasar, pienso yo, pero nunca va a cambiar el material original. Exacto. ¿Verdad? De ahí para adelante. Ok, vamos a los giveaways, que ya estamos sobregirados normal. ¿Todo el mundo tiene su ticket? Ok. En lo que tenemos para regalar, tenemos 3 cositas auspiciadas por nosotros mismos. Y tratamos de hacer cosas que fueran de adaptaciones. Por ejemplo, vamos a empezar con esta figura de Batman, la adaptación más reciente, y que toma mucho en el feel de, por ejemplo, Batman Year One, Year Two, ¿verdad? De estas historias early de Batman que salieron en los 80. Más detective. Vamos a hacer el primer giveaway, la figura de McFarlane Toys de Pattinson. DC Multiverse. ¿Cómo es esto? Ok. Que termine en 899. 899. 899, busquen. Ya, de verdad. Mira, tú me estabas apuntando por él ahorita. All right. Próximo. Los próximos. Mencionamos como una buena adaptación, y esto está corriendo ahora mismo, es popular, está saliendo en Amazon, es una de las animaciones más fieles al cómic, yo diría. Y está bien nítida, si no lo han visto tienen que verlo, es Invincible. Y tengo aquí el primer trade paperback. Esto es una edición como que más no es pocket porque no te cabe en el bolsillo, pero es más pequeña. Me di para llevártela para el avión o algo así si vas a viajar. So, el primer trade de Invincible, y se lo llevó el 946. 946. 099946. Terminando el 946 a la 1. Terminando el 946 a las 2. Terminando el 946. Dame otro. Se fue. Alright. Vamos a sacar otro. 931. 931. El Hefty Book. Para terminar,
yo creo que esto lo habíamos ya dado en un giveaway anterior, pero es que, ¿sabes? Nunca you can't go wrong con Watchmen. Y lo mencionamos ahorita con una de las mejores adaptaciones, y en mi opinión es una de las mejores historias del medio de los cómics de todos los tiempos. Y esto es material para él con calma y, ¿verdad? Disfrutárselo, saboreárselo. Y se lo lleva el 892. 892. Se lo tienen que leer. Sí, tienes que leerlo, vamos a preguntar después un quiz. Gente, antes de irnos, queremos darle las gracias por participar de nuestro panel. La pasamos súper, ¿les gustó? ¿Aprendieron algo? Muy bien. Mañana, Charles Soule Q&A aquí a las 12:30 en este mismo salón. Antes de irnos, vamos a sacar una foto, Gorillo. Así que gracias. Y nos vemos. Gracias a todos.